Vélez se llevó 3 puntos que al final de torneo los va a agradecer. Son 3 puntos que valen muchísimo, porque es un torneo largo que ya arrancó y parece que el fútbol argentino está como en una reconstrucción, viendo hacia dónde va, se viene un receso, hay equipos sin técnico, hay equipos que quieren traer refuerzos y todavía el mercado no está abierto, hay equipos que están reconfigurando sus objetivos luego de quedar eliminados en Copa Sudamericana o Copa Libertadores. Entonces me parece que el fútbol argentino está como en una transición y Vélez, por su lado, tranquilo, sin jugar bien, le ganó a Newell's y ganó su primer partido como local en un torneo de 27 fechas donde siempre pasa que en la fecha 20, 22 o 23 terminás diciendo: mirá si le ganábamos a este equipo, mirá si le ganábamos a este equipo en tal fecha, hoy teníamos tantos puntos. Y creo que estos 3 puntos que se llevó Vélez contra Newell's los va a agradecer. Porque desde lo futbolístico no brilló, pero tampoco es un equipo que fue tan endeble. Pese a tener la mitad de cancha y la defensa amonestada, porque le sacaron amarilla a Liga Gómez, porque le sacaron amarilla a Damián Fernández, a Valentín Gómez y también a Agustín Bouzat, la verdad que el arbitraje de Rapalini fue al menos injusto para con la vara con la que se medían las jugadas por el lado de Newell's y por el lado de Vélez, pero más allá de todas estas falencias que pudo tener no solo el árbitro, sino Vélez mismo, porque también hay amarillas que fueron justas y que están bien sacadas, en mi opinión, la de Damián Fernández es muy similar a la de la final con Estudiantes. Más allá de todo eso, el equipo de Gustavo Quinteros fue un equipo sólido, no le llegaron tanto, si bien Newell's tuvo por momentos más la pelota que Vélez, y de alguna manera la que tuvo convirtió. Y lo que hizo, y el gol lo hizo Brian Romero. Lo convirtió gracias a un Brian Romero que fue efectivo y ya alcanzó 7 goles en este 2024. La misma marca que tuvo Santi Castro el año pasado y fue el goleador del año. Yo no tengo dudas que Brian Romero se apunta para ser el goleador de Vélez en este año y en este torneo, pero hay una necesidad imperiosa, o por lo menos yo considero, de que Vélez necesita un 9. El tema es que si Brian Romero se amiga con el gol, al menos en estas fechas previas al mercado de pases, la cosa se pone un poquito más complicada, porque ¿qué méritos está haciendo Brian Romero para salir del equipo hoy en día después de este gol contra Newell's? Con un Francisco Piccini que para mí fue la figura y con algunos rendimientos que fueron flojos, por ejemplo el primer tiempo de Damián Fernández, el primer tiempo de Thiago Fernández también, y donde Vélez tiene también que reconfigurar, porque estábamos hablando de que hay un montón de equipos del fútbol argentino que están viendo hacia dónde van. Bueno, Vélez también tiene que ver hacia dónde apunta con el tema de los refuerzos. Creo que la palabra jerarquía es una palabra que va a rondar en este mercado de pases, porque hoy en día Vélez tiene un plantel que tiene sus suplentes, sus titulares, pero necesita jugadores que puedan por lo menos llegar y ser titulares y ponerse la camiseta de Vélez sin ningún problema. Lo que más viene sucediendo en Vélez es que a veces se traen refuerzos y terminan siendo tapados por pibes que surgen, que aparecen y que superan en rendimiento a los refuerzos propiamente dichos. Ahora, el tema con Vélez es que, por ejemplo, aparecen los niveles de Thiago Fernández, que el otro día estuvo flojo, y la chance de que Pellegrini, de que Piñeiro comiencen a sumar minutos. Que yo creo que Pellegrini es, en los escalones de prioridades, un jugador que puede llegar a ganarse una titularidad en un siguiente partido. ¿Por qué? Porque Thiago Fernández, más allá de que ha jugado una muy buena Copa de la Liga, que ha hecho una gran final contra Estudiantes, también Gustavo Quinteros no puede estar casado, y no digo que lo esté, pero también es un momento donde se tiene que decidir por el momento actual y por la actualidad de los jugadores. ¿Por qué? Porque si vos te vas a agarrar siempre de la final que jugó tal, o de cómo jugó la Copa de la Liga, o de cómo jugó un torneo pasado, no sirve. Tiene que empezar a analizar a partir de esta liga profesional. Si algún jugador está flojo, quizás tenga que salir. Y hoy, por ejemplo, podemos decir que Thiago Fernández tuvo un rendimiento flojo. ¿Merece salir? ¿Tiene que salir? Yo creo que si entra Pellegrini, por lo menos algo justificado estaría. Después, Thiago Fernández la puede seguir rompiendo y Pellegrini puede no rendir, pero al menos probar en ese sentido, porque creo yo que Pellegrini hoy en día puede llegar a tener una chance de volver al equipo titular más que Loli Piñeiro.
Con esto también me meto en el rendimiento de un jugador que dio vuelta a la tortilla con la gente, que es Agustín Bouzat, que se va aplaudido con una hinchada que lo recibe después de haber jugado esta final. Recordemos que el último partido de Vélez había sido contra Argentinos Juniors en ese 0-0 y hoy hay muchos jugadores que tienen un perfil diferente en Vélez. Marchiori, que es el ídolo de los chicos, Agustín Bouzat, Valentín Gómez, que es el capitán y que muchos ya comienzan a hablar de que ojalá no se vaya, porque lo cierto es eso, que es un mercado de pases donde Valentín Gómez podría llegar a irse, siendo el capitán de este Vélez. Y también podemos hablar de Claudio Aquino, un jugador que está en el eje su renovación y que no está teniendo los mejores partidos y que eso también es beneficioso y eso también trae a cuento el positivismo que puede generar esta victoria, porque no fue ni el mejor partido de Claudio Aquino, no fue el mejor partido de Vélez y aún así ganó. Sin tener a un Marchiori que fue figura, porque eso también es importante. Porque ni Marchiori fue figura, ni Aquino fue figura, ni Vélez jugó del todo bien. Entonces, que Vélez haya ganado este partido es muy positivo. ¿Por qué? Porque después podés mejorar, pero ya con 3 puntos en el bolsillo como local. Y eso es más fácil construir a partir de los resultados, como sucedió en la Copa de la Liga con Gustavo Quinteros. Vélez se tiene que hacer fuerte en la Amalfitani y comenzar a ganar y a sumar puntos de visitante. Se le viene una durísima parada contra Independiente, porque cambia entrenador, porque seguramente tenga un interino y demás. Y Vélez va a tener que enfrentar al rojo como visitante y tener que por fin volver a ganar en esa cancha que le viene siendo muy difícil luego de empates y partidos que eran de 6 puntos, porque ambos equipos estaban peleando ahí por no descender o por lo menos por esos puestos últimos de la tabla anual, ¿me explico? Porque la verdad que los últimos Vélez Independiente no fueron partidos donde los dos equipos buscaban clasificar una Copa Internacional, sino todo lo contrario, buscaban sumar puntos para despegar en la zona, no solo de promedio, sino también de la maldita tabla anual. Pero ahora Vélez está con la cabeza en otra cosa, incluso piensa en la Copa Libertadores y para eso necesita sumar puntos. También está la Copa Argentina, donde va a estar enfrentando a Arsenal, pero más allá del análisis que se puede hacer de que si hay un discurso que es la Copa Argentina son 4 partidos y salís campeón. Para mí no es tan así, porque los partidos te agarran en diferentes etapas. No es que tenés una semana o una rachita buena y sos finalista de la Copa Argentina. Tenés que mes a mes ponerte el chip de Copa y jugar esos partidos y hay que ver cómo te agarra cada vez que juegues la Copa Argentina. ¿Es un torneo que Vélez puede pelear la liga profesional? Yo creo que depende mucho de los refuerzos y de cómo quede el plantel, pero también depende mucho de esta cuestión que es qué tan enchufado va a estar Vélez, porque claramente hubo un bajón por lo menos en el rendimiento, podríamos decir, o por lo menos hubo un bajón en la rapidez o la velocidad del equipo en algunas situaciones. Ayer yo lo vi muy lento a Vélez en algunos lapsos del partido, pero por lo menos creo yo que Vélez juega este torneo con otra chapa, con otro nombre, con otra calidad, podría decirse. Porque ayer yo vi un equipo que, sin brillar, lo sacó adelante. Que sin generar muchas situaciones, convirtió un gol. Que sin recibir tantas situaciones en contra, no tuvo la pelota. Entonces, la verdad que Marchiori no tuvo tantas situaciones de gol o tantas atajadas. Y eso me parece que es al menos positivo, pero yo me sostengo en esto, es la segunda fecha de un torneo que está rarísimo, es muy complicado encontrar regularidad, incluso, por ejemplo, te pones a ver River, que ganó los 2 partidos, quedó eliminado también ayer por Copa Argentina contra Temperley, entonces parece que el fútbol argentino está raro, y si Vélez consigue dentro de todas estas rarezas e irregularidades un poquito de regularidad en estas primeras fechas, a fin de torneo lo va a agradecer, porque hay equipos ahora que van a perder puntos y que están perdiendo puntos, que son esos puntos, y lo voy a decir así, boludos. Y el otro día la derrota de Vélez, la verdad que fue como esa primer fecha donde quizás necesitabas ese masazo, que lo fue porque perdiste 3-1 contra Gimnasia, en un resultado incluso mentiroso por cómo Gimnasia quedó en el tema de las contras y cómo Vélez se regaló en lo defensivo de cara al segundo tiempo, en un primer tiempo donde Vélez mereció, y ahí está el tema, Vélez venía mereciendo ganar y no había ganado, y entonces ahora que mereció un poquito menos, terminó ganando, y el fútbol es así muchas veces.
Pero Vélez se pone otra chapa y necesitaba quizás ese masazo de perder la primera fecha para volver a encontrar el eje y volver a centrarse en lo que es ganar regularidad. En un torneo largo, en un torneo que tiene muchísimas fechas, donde van a pasar muchas cosas, entre lesiones, renovaciones, refuerzos que llegan, jugadores que se van, Vélez tiene que encontrar un equilibrio dentro de todo. No te digo que este Vélez va a brillar, ni tampoco te digo que este Vélez tiene que jugar siempre así. Hay que mejorar, pero creo que seguir la línea de ir mejorando a medida que conseguís triunfos me parece que le va a traer por lo menos más tranquilidad para laburar en la semana a un entrenador que ya creo que tiene merecidísima la renovación y que creo que tiene que mantener el plantel y exigir por refuerzos en las posiciones que falten. Ahora, ¿en qué posiciones faltan los refuerzos? Creo yo que los jugadores, ahora los titulares, los que salgan a cancha, están en el eje en el ojo de la tormenta. ¿Por qué? Porque si Brian Romero ayer no metía goles, si Piscini ayer no rendía, que repito, para mí Piscini fue la figura, volvés al tema de, che, hay que traer un 9, hay que traer un extremo y demás. Y eso va a estar latente, por lo menos en los próximos partidos, hasta que arranque el mercado de pases. Pero, si vos me preguntás a mí, prefiero encarar un mercado de pases con Brian Romero como el goleador y no con la necesidad de encontrar un 9 como agua en el desierto. Porque sí, Vélez necesita un 9, hay 20.000 nombres que podemos tirar, yo ya lo dije, el mío, Milton Jiménez, ayer hablando con muchos hinchas me mencionaron muchísimo al Pipa Benedetto, ya hicimos un video hablando de los 9 y los nombres que pueden llegar a aparecer, les recomiendo que lo vean, pero lo cierto es que Vélez quizás también tenga que concentrarse en otras posiciones, un central. ¿Hay algún lateral izquierdo suplente que se pueda traer? ¿O piensan que con Elías Gómez y Cabanag Vélez puede seguir de esta manera? ¿También será pedido de Gustavo Quinteros algún nombre en particular? Y creo yo un tema primordial, la renovación de Claudio Aquino, que está en veremos, está Vélez con la prioridad, pero está en veremos, teniendo en cuenta las declaraciones de Claudio Aquino ayer con los compañeros de Vélez 670, Vélez y su mundo en la super transmisión. Ahora, como balance, Vélez no jugó bien. Me sorprende muchísimo cómo algunos jugadores cambiaron la cara. Hablamos de los aplausos a Bouzat. Esta situación de Brian Romero como el goleador, pero también el jugador que muchos quieren reemplazar o que incluso dicen Brian Romero no es 9, pero ya lleva los mismos goles que Santi Castro el torneo pasado, o el año pasado podemos decirlo. Y también podemos hablar de Pellegrini como el jugador que se puede llegar a meter en el 11 titular. Si tenés que encontrar uno de los suplentes para poner hoy en el 11, creo yo que el cambio sería Pellegrini por Thiago Fernández, pensando en el partido contra Independiente. También Vélez estrenó camiseta blanca. Me gusta, más o menos, no me terminó de convencer. ¿A ustedes les gustó? Díganmelo. Y obviamente con camiseta ganadora, y si se empieza a generar un poquito de mística con esa camiseta, que creo que se va a usar solo un partido, pero si Vélez sigue usando la blanca y gana, mucha gente va a pasar de decir que no le gusta a decir que le gusta. Pero bueno, eso pasa siempre con todas las camisetas. ¿A ustedes les gustó? Comenten y díganme qué les pareció este partido, que entiendo que dejó una sensación de acostumbramiento. Y eso incluso a mí me gustó, porque noté no solo en el hincha, sino también noté en el clima del partido una sensación de que Vélez lo tenía ganado. Y eso es algo que hace rato no se generaba, porque es un equipo que el torneo pasado ganaba generalmente sobre el final y había como toda una expectativa acerca del final del partido. Pero me parece que quedó muy claro que Vélez sufrió un poquito, que Vélez no lo jugó tan bien, el segundo tiempo fue mejor, el segundo tiempo fue mucho mejor Vélez, pero si bien sufriste un poco, la verdad que desde los 15 minutos del segundo tiempo se sentía o estaba en el aire que Vélez ya lo tenía ganado, que Vélez ya tenía los 3 puntos. Y son muy valiosos estos 3 puntos, porque no jugaste bien, quizás no tuviste tantas situaciones y aún así te llevaste un partido ante un rival que siempre es duro. Newell's Old Boys de Rosario. Veremos ahora qué sucede contra Independiente, otra cancha difícil donde Vélez desde lo futbolístico tiene que mejorar muchísimo. Pero Vélez va, mientras el fútbol argentino está con 1000 cosas y en transición. Nos vemos, chau chau.